Vamos a ver un ejemplo del teorema de la divergencia para la clase del día de hoy. Vamos a comenzar con el siguiente. Para empezar, el campo vectorial, ¿cómo va a quedar escrito? Bueno, el campo vectorial no es sencillo. De hecho, de lo que menos hemos hablado es de cómo van las flechas en R3. Y en, en este caso va a suceder lo mismo, ¿no? Tenemos este campo vectorial, es un f, una función en este caso está definido en todo el espacio, y en cada punto donde estés parado, en general en R3, pues le metes una flecha, ¿no? Ahí, y esa flecha, pues es el valor de la función en ese punto, solamente que lo vas a anclar en el punto donde lo estás evaluando, que es como se ubican las flechas del campo vectorial. Después, ¿cuál es la superficie? Ya está el campo vectorial, ahora la superficie, y sobre esta vamos a hacer un flujo. Pues está acotado por tres curvas. El primero es el plano XY. El segundo, pues es una curva, un plano que va con la ecuación siguiente. Es una especie de cilindro. Y por acá vamos a tener la tapa superior, va a ser el plano X más Z igual a 6. Eh, la tapa inferior es el plano XY, que la ecuación es Z igual a 0. Y lo que va como superficie lateral sería el cilindro de radio 2. Entonces aquí es al cuadrado, es 4. Entonces te piden evaluar o calcular la integral de superficie, limitada por estas tres pedazos de superficies de tu campo vectorial. Diferencial de superficie. Y pues el eje ya no los puse, pero están por acá así. El eje X, no, así más o menos. De hecho, aquí ya está un poco chueco, pero es más o menos la idea. Y aquí está el Z. Entonces voy a borrar esta cosa, que solamente necesitamos el campo. Los campos vectoriales para el teorema de la divergencia pueden ser en el plano o en R3. Usualmente siempre los vamos a ubicar en el plano. Ninguna componente cero en general. Ahora, pues hacer la integral directa, pues no, ¿verdad? O sea, tendrías que hacer la parametrización de cada una de ellas y hacer el producto aquí, para S1, S2 y S3. Tendrías que hacer la parametrización de cada una de ellas. En realidad no es tan... Parametrizar la tapa y luego la superior y luego la lateral no es difícil. Lo que se va a complicar esta es la lateral, lo que se va a complicar es el integrando, porque F no es sencillo. Entonces, la idea es aplicar el teorema de la divergencia. Aquí lo puedo poner, ¿no? Este sería S1, que sea el plano Z igual a 0. Este es S2, que es el plano X más Z igual a 6. Y lo que es la superficie lateral sería S3. Vamos a utilizar el teorema de la divergencia, que aquí te dice que es una triple integral de la región acotada por esta superficie. Este le llamamos Q, de la divergencia del campo diferencial de volumen, ¿no? Aquí Q, a ver cómo va Q. Así, Q es descrita en, vamos a describir a Q más abajo mejor. Aquí es por el teorema de la divergencia.
por el teorema de la divergencia. Ahí está. Entonces, Q es lo que queda ahí acotado por estas tres cosas. S1, S2, S3. Es una región sólida. Entonces, en X y Y tiene que ser menor o igual que 4. Entonces, estás así. Menor o igual que 4. Para que no... Si dejas la igualdad aquí, solamente vas a agarrar el cascarón, la cáscara, ¿no? De la superficie. Necesitas una desigualdad para que sea de la cáscara para adentro. Y en Z, pues habíamos dicho que va desde el plano XY hasta el plano de arriba. El de arriba es despejando Z, ¿no? De aquí. Y aquí vamos a despejar Z, una flecha momentánea, que sería 6 menos X. Este sería el despeje para Z. O sea que vas del plano S1 o de la superficie S1 a la superficie S2. Eso. Y enseguida ya tengo descrita la región, pero no he calculado ni siquiera la divergencia. La divergencia del campo vectorial, entonces, ¿cómo va a quedar? If de F son las parciales. Entonces, la primera es con respecto a X. Entonces, aquí está la primera. Con respecto a X, te queda sencilla. 2X es lineal. Luego, con respecto a Y, la segunda. Con respecto a Y, la segunda. El coseno de Z, pues es 0. Y XY, al derivar con respecto a Y, es solamente X. Es como constante. Y en la última, al sacar la derivada parcial con respecto a la Z, pues no hay Z. Entonces se toma esto constante y es un 0. Y aquí te da 3X el valor de la divergencia. Esto ya tienes el integrando. Entonces vas a continuar con tu cuenta por acá. No sé cómo dirigirme a ella. Le pongo esa flecha. Sería la doble integral, no, la triple sobre Q de 3X, diferencial de volumen. Y aquí es donde ya uno tiene que comenzar a ver si las cartesianas son las buenas o el 3 va para afuera o qué sistema de coordenadas. Esta cosa que está aquí en la región, por aquí la intento hacer, es pues realmente es un cilindro truncado, que por abajo sí está derechito, pero por arriba pues no, ¿verdad? Ahí hay un plano, ¿no? Que lo corta en forma transversal. Entonces, pues se tiene que hacer en coordenadas cilíndricas. Entonces, la descripción de Q en coordenadas cilíndricas, como quedarían R, vamos a ocupar el ángulo y Z. Entonces, R tiene que estar entre 0 y 2, porque es el radio, hasta donde va a llegar aquí el radio. Sería 2. Ajá. Y el ángulo, pues para que dé la vuelta completa, ¿verdad? El ángulo es R y Z, R y teta, perdón. R y teta son las polares. Entonces, para que dé la vuelta de 0 a 2pi. Y Z sería, pues ese no, la primera desigualdad va igual. Y la segunda es 6 menos X. En caso de polares sería R coseno de teta. Esa sería la región Q, que estaría por acá, ¿no? La región sólida. Y ahí es donde van a ir los límites de integración. Ahora sí, la integral que dejé arriba olvidada, ¿cómo va a ir? No voy a escribir X. De hecho, vamos a pasarlo aquí abajo para que tengamos espacio. La igualdad, aquí continúa. Sería una triple integral. Y
Pues los límites de integración pueden ser de 0 a 2, de 0 a 2pi. Y la que va de z, que sí depende de las dos anteriores, esa sí tiene que ir adentro, está más adentro, de r coseno de teta. Y abajo que voy a tener, pues es lo que vale x. El 3 ya quedó aquí afuera. X es r coseno de teta, ¿verdad? Y la diferencial de volumen, ¿cómo va a quedar? La diferencial de volumen es r en este orden sería d de z, d de teta, d de r, que en cartesianas es esto, x, y, z. Son las diferenciales, estas misteriosas diferenciales, ¿no? Que en este caso, como pasas a coordenadas cilíndricas, pues tú estás metiendo ahí el factor r, es el factor jacobiano del cambio de coordenadas. Por aquí lo ponen con d de z, d de teta, d de r. Ahí está. Y pues la cosa ya no está tan difícil. Mientras los límites de integración te salgan más constantes, ya uno puede ir respirando, ¿no? El que está un poquito aquí es 6 menos r coseno, pero tampoco es. Entonces aquí es un r cuadrado, es de 0 a 2, de 0 a 2pi, sería r cuadrado, ¿verdad? R cuadrado, seno de teta, porque aquí se multiplicaron los r's. Ahora, cuando integro con respecto a z, pues no hay nada. Entonces te queda directo lo que es el factor ahí, el límite superior, que es el que es distinto de 0, 6 menos r coseno de teta. Es la primera integral, entonces ya me dejo las siguientes dos. Y sigue la del ángulo, pero primero voy a desarrollar aquí, ¿no? Las multiplicaciones. Estas son las multiplicaciones que tengo que desarrollar y la que sigue es con respecto al ángulo teta. Entonces, pues aquí despacito, ¿no? Porque si no, aquí la voy a regar, si no. Entonces, al multiplicar es 6r cuadrada coseno de teta menos, luego es r al cubo, coseno cuadrado de teta. Y cierro paréntesis, todavía no hago nada de integrar. Entonces, la integral con respecto al ángulo. Ahora sí, voy a meter la integral del ángulo. Esta se queda ahí como que en suspenso, la del dr. Entonces, la integral de 0 a 2pi es con respecto al ángulo. Entonces, esta es la que me interesa. Aquí saco las constantes. Ahí está, ¿verdad? Aquí sería coseno al cubo de teta, de teta. Y esta que está por aquí afuera, no le hago caso. La primera integral, cuando lo hacemos desde 0 a 2pi, va a dar 0, ya que el coseno de 0 a 2pi, pues es ¿cómo se dice? Un montecito hacia arriba y uno hacia abajo, ¿no? Entonces aquí este es positivo, este es negativo, y se cancela. Este es el coseno de teta. El área, ¿no? Porque la integral definida es esto lo que representa. La integral, el área bajo la curva, ¿no? Lo que nos venden en cálculo integral. Entonces aquí sería seno de teta, ajá, y evaluado de 0 a 2pi, pero en 0 y en 2pi de 0, ¿no? O sea que no hay nada en ese término, primero, esto va a dar 0. Y el segundo, pues sí, este sí se va a poder hacer. Solamente necesitamos el segundo es este que estoy señalando. Este se va a poder hacer, lo voy a hacer por acá y luego ya meto el resultado. Esto es más, también de las que una
hace tantas veces que se termina aprendiendo la cuenta, ¿no? O cómo va la... Entonces aquí sería, a ver si me sale, aquí va un 2, ¿no? La del doble ángulo. Entonces, aquí sería un, ¿cómo va? 1 menos, aquí tiene que ir coseno de 2 teta, de teta. Ese debe de ser. A ver si no la riego con las identidades que también me están fallando en estos días. El 1 medio, a ver aquí con más. El 1 medio es, va para afuera. El 1 medio va para afuera. Entonces, aquí meto la integral de 0 a 2pi, una llavecita, que queda de teta más la integral de 0 a 2pi coseno de 2 teta de teta. Y nuevamente la primera sobrevive y la segunda no va a sobrevivir porque te va a dar un seno, un múltiplo de seno de 2 teta, que sería 1 medio del seno de 2 teta, ¿no? Que evaluado de 0 a 2pi, pues no hay nada. La derivada del seno de 2 teta es coseno de 2 teta por 2. Entonces necesitas este medio, pero el valor te da 0. Solamente te va a quedar vivo el primer término, que es 2pi, que esto es pi. Entonces ya aquí le pongo una flechita y esto se va a ir a pi. Y me paso a la igualdad que está aquí en color azul. 3, la integral de 0 a 2. El primer término, pues ya no le hago nada. Sería menos r a la 3 por pi d de r. Y saco el menos pi, sería menos 3pi. Y voy a hacer la integral aquí de la integral de 0 a 2, r al cubo d de r. Y aquí ya va a dar negativo, pero vamos a ver cuánto da esto. Será r a la cuarta sobre, ¿cuánto bajó? 4, de 0 a 2. Y por aquí ya voy metiendo la cuenta. Que sería 2 a la cuarta sobre 2 al cuadrado, ¿no? El 4 lo veo como 2 al cuadrado. Aquí da las propiedades de las potencias, ¿no? De los exponentes. Las leyes te dice que es 4 menos 2, que es 2. Aquí todo se multiplica. Es 2, ¿verdad? Es 4 por 3. Este ya va a dar 4. Es por 3, es 2. 12 pi. Y ahí está nuestro resultado para el ejemplo número 1. Que corresponde a un flujo y te está dando esto negativo. Ahí está. Vamos a poner el ejemplo 1. Y se usó coordenadas estas que se llaman cilíndricas. Ahora me paso al ejemplo 2, que es la misma idea, te dan un campo nada, no se ve muy simple. Entonces, aquí te ponen el campo vectorial x, y más, y por aquí ya se va poniendo interesante, y cuadrada más e por x z cuadrada, en j más seno de xy en k. Ya tienes el campo vectorial y ahora necesitas ver tu superficie sobre el cual vas a ver cómo se comporta ahí el flujo. El flujo es lo que se forma con las líneas de
las curvas integrales asociadas a este campo, que este campo tiene una asociada a una ecuación diferencial. Entonces, de eso se habla, ¿no? A eso se refiere el flujo. Entonces son curvas que van viajando a lo largo de todo el X, Y, Z, pero le metes una superficie y ves qué tanto va atravesando, ¿no? A través de ella. Ahora, la superficie, pues es ¿cómo se llama? Un cilindro parabólico, que voy a escribir la ecuación y es Z igual a 1 menos X cuadrada. Entonces, si estás en el plano XZ, sería una cosa así, y ya lo vas extendiendo, ¿no? Como una especie de domo. Esa sería la del Z igual a 1 menos X. Es una parábola en el plano XZ, pero pues ya te vas a lo largo del eje y ya se le llama un cilindro parabólico. O sea que no es cerrado, se va extendiendo aquí cada vez más, alejados, ¿no? Las ramas. Esa es una de las caras. El otro es el Z igual a 0, es el plano, ¿cuál es? El plano XY. O sea que también va a estar dado en pedazos la superficie cerrada. Ya tienes el plano XY, entonces este es el plano XY. Y faltan dos más. Es Y igual a 0, que es el plano. ¿Cuál es el plano? XZ, es el plano XZ, que es el vertical, es una de las tapas, estas verticales. Y queda esta abertura, pero eso lo vas a hacer con un plano, que es el plano Y más Z igual a 2. Y más Z igual a 2, aquí si lo ponemos en el plano, pues el Y, Z, pues sería precisamente la línea recta esta. Esta es la línea recta que corta en 2 por acá. Pero como lo tienes que extender a R3, entonces el dibujo pues no va a salir, es muy probable. Entonces, ¿el plano cómo va a quedar? A ver, vamos a hacer un intento. Pues el plano va a quedar así, más este es uno, pues el vértice es 1, entonces va a cortar más o menos así este plano, en 2 arriba y en 2 en el otro que es Y. Aquí tengo que corregir, aquí es Y. Ahora sí. Entonces te va a quedar otra vez un corte transversal al cilindro, ¿cómo se le llama este? Parabólico. Entonces, pues en algún momento vas horizontal y en el otro pues ya te vas de manera con el corte del plano, ¿no? Entonces aquí está esto va por atrás, va punteado. Aquí está la región. Si lo queremos ver, este sería, ¿cómo iría? Este es el plano, este que estoy aquí, es el plano Y igual a 0, es un plano vertical. El X igual a 0, el X igual a 0 sería también no, Z igual a 0, sería el piso, Z igual a 0. El mismo cilindro parabólico es digamos que es el domo, el techo, pero de la cara que tengo del lado Y positivo es el plano X más Z igual a 2. Ahí está. ¿Cuántas superficies tengo? Pues tantos como ecuaciones tengan, ¿no? Tengo 4. Ya no las aquí está, ¿no? S1, ¿dónde está el rojo? Este sería S1, S2, S3 y S4. Por 3 planos y el cilindro parabólico. Porque te piden calcular lo del flujo. Entonces te piden calcular el flujo
Así. No lo vamos a hacer con el flujo directamente, sino con el teorema de la divergencia. Vamos a calcular la divergencia. La parcial con respecto a x de la primera sería y. Entonces aquí ya se redujo. Esta es la parcial con respecto a y de la segunda. Es 2y. Y esta es la parcial con respecto a z de la tercera. No hay. Entonces eso va a ser 0. Esa es la divergencia. Te mide, ¿no? De alguna manera, cómo se expande tu campo sobre, en este caso, la región Q. Ahora, Q está por acá. Q está por acá. ¿Dónde está es lo que queda acotado por estas 4 superficies? Región sólida. Aquí te queda 3 veces, va para afuera. Y te queda Y, diferencial de volumen. Vamos a tratar aquí de establecerlo en coordenadas cartesianas. Como queda Q. Para describir la región Q en el dibujito, pues ahí está arriba. Ahora, en forma algebraica con desigualdades, ahí va a continuación. Aquí, en matemáticas se les suele poner una barrita porque es la condición que se pide, o 2 puntos, que da lo mismo. Ya saben que en matemáticas pues, son buenos para inventar símbolos. Y luego, ¿cómo queda la región? Pues vamos a describirla primero en X. Voy a remarcar el paraboloide, el cilindro parabólico, pero nada más una de sus ramas, que es esta. Ahí está. Que está ahí, estoy haciendo en el dibujo. Aquí corta en eje X en 1, y por allá atrás que quedó sería -1. Ahí está -1. Que es el corte cuando hace Z igual a 0, que queda X igual a más -1. Y esa va a ser la primera desigualdad. -1 menor o igual que X, menor o igual que 1. Ahora ya tengo la de X, que es con numerito, y ahora la de Z, que puede depender de X, de hecho lo va a hacer. La de Z, pues va a ser desde el piso, el plano Z igual a 0, ahí está, hasta el cilindro parabólico, que sería 1 menos X cuadrada. Y la de Y, esta sí es la tercera, que puede depender de X y Z en general. Entonces aquí sería para Z igual, Y igual a 0, el plano Y, X, Z. Y para la otra sería, la de Y va así, ¿no? Con estas líneas que luego nos usamos para describir la última desigualdad. Va a ir desde 0, Y igual a 0, hasta acá, que sería el plano que está cortando en forma oblicua, vamos a decir. Entonces, que sería el tercero, ¿no? Y de aquí, lo voy a dejar por acá, ya fijo, que no estorbe. Entonces, despejando a Y, sería 2 menos Z. Ahí está. Es la descripción cuando pones X entre A y B, Z entre qué? Entre una función, G1 de X, G2 de X, y Y, pues es una H1 de las dos anteriores en general, y por acá un H2 de las dos anteriores, ¿no? De X y Z. Es de este tipo. Y ya no mencionamos qué tipo es, porque aquí hay una variedad grande de desigualdades en cómo colocarlo. Esta es la buena para reescribir la región Q. Bueno, ya que aquí ya me quedé, sigo a la triple integral en el orden en el que están las desigualdades, de -1 a 1, a 1, de 0 a 1 menos X cuadrada,
y de 0 a 2 menos z. ¿Qué me quedó en el integrando? ¿Qué quedó vivo? Y. Y ahora sí, en cartesiana sería d de y, d de z, d de x. Y pues no se ve tan feo, feo, pues sí, pero mucho, no tanto. Entonces, a ver, al hacer la primera, te va a quedar y al cuadrado. Entonces, a ver, y al cuadrado es y cuadrado sobre 2. Al evaluar, te va a quedar, ¿cómo lo dejo? Un paso aquí extra, de 0 a 2 menos z. Me quedan 2 por hacer. Tengo que evaluar la que dejé ahí, entre corchetes, aquí abajo. ¿No había un 3 por ahí? Sí, había un 3 por ahí. Lo voy a poner aquí afuera y aquí afuera. No, luego no sale. Este es de los límites de integración, aquí van igual. Ah, el medio va a quedar ahí, ¿no? Ahí ya quedó afuera. ¿Cuál medio? Este que estaba aquí, ¿no? Este va para afuera. Entonces, y cuadrada, al evaluarla, te va a quedar 2 menos z al cuadrado. Que tampoco está, es directa, con un cambio de variable, pero lo vamos a hacer directo. O sea que el cambio de variable que se tendría que ocupar sería u igual a 2 menos z, d de u igual a menos d de z. Entonces, ese menos d de z, el menos es el que va a salir a continuación al integrar. Integro la de con respecto a z. Entonces, aquí sería 2 menos z al cubo sobre 3. Y si lo dejo así, pues está todo mal, ¿verdad? Porque ya se me fue un signo. Ese signo menos es ¿verdad? Que lo estoy escribiendo. ¿De dónde viene? Pues del cambio de variable. Aquí pongo la flechita para acordarnos. O sea que puedo hacer el cambio u igual a 2 menos z, integro y luego me regreso a las variables originales. Esa es una forma, o quedarme en la variable ya de u. Da igual, para los dos casos tiene que dar el mismo resultado y es correcto en ambos. Después, ese menos, pues tengo que ponerlo afuera. Hay un 3 arriba y un 3 abajo, pues ya me los cargo. Sería menos un medio, la integral de menos 1 a 1. Voy a dejar aquí indicada la expresión, que ya quede limpio, porque no va a ser 0 en ningún caso. Ahí está. Tengo que evaluar en el integrando, ¿no? Este es el evaluando en 1 menos z cuadrado y evaluando en 0, que en ninguno de los dos casos es 0. Ahí voy con el primero. A ver, ya cambio me paso una llavecita. Voy a evaluar cuando z es 1 menos x cuadrada. Y luego voy a evaluar cuando es 0. Ahí está. Ah, la llave, ¿dónde quedó? D de x. Ahí está. Ya estoy evaluando los límites de integración. Aquí el tema fundamental del cálculo se aplica 20,000 veces en este curso. Y se va haciendo la cuenta de menos 1 a 1. Y el primer binomio sería 2 menos 1, 1 más x cuadrado al cubo. Y el otro es 2 al cubo, que es 8. Es un 8. Ahí está. Enseguida, pues no me queda de otra, porque tengo x cuadrada adentro, ¿no? Esta es x cuadrada. Si tuviera x solamente, se puede hacer la integral directamente. Pero tengo x cuadrada, entonces ya me amolé. Tengo que hacer el desarrollo del binomio al cubo. A ver si no se me va. Aquí está la formulita. Ahora lo voy a seguir. Aquí voy a poner paréntesis. Sería 1 más 3 veces x cuadrada
más 3 veces x a la cuarta, porque es 2 por 2. Luego más x a la 3, que sería 3 por 2, 6. Aquí está, x a la 6. Menos 8, diferencial de x. Y aquí ya voy a reducir un poquito para tener un término menos, que es el 1 menos 8. Voy a poner, este es un polinomio, entonces voy a, como acostumbramos a poner los polinomios de mayor a menor, ¿no? Es el orden es el exponente, luego el de la cuarta, luego el de la 2, luego el menos 7, que es 1 menos 8, d de x. Y aquí viene el truco, ¿no? Porque es de menos 1 a 1, pero esta es una función par, ¿verdad? Que satisface que f de menos x se va a comer el signo, ¿verdad? f de x. O gráficamente, bueno, no sé cómo sea la gráfica exacta, pero pues una cosa así, ¿no? Este es el borrador. O sea que en menos 7 tiene que pasar, pasa por acá. Puede ser una cosa así, es una cosa así, y aquí otra vez baja y sube, ¿no? O sea que tiene lo mismo tanto de un lado como del otro. Entonces las propiedades de las integrales te dice, pues no solamente integran de 0 a 1 y ponle 2 veces, o sea que sería 2 veces la integral de 0 a 1 de lo mismo. Aquí es todo igualito. Y d de x. O sea, para las funciones par es eso, ¿no? Te dice que la integral de menos a de f de x es 2 veces la integral de 0 a f de x de x. Entonces, el 2 que ya tengo aquí se cancela con lo en un medio, solamente te queda negativo, un negativo ahí, y voy a integrar. Aquí viene la integral directa, sube el exponente, 3 quintos, de x a la 5, más 3 tercios, x a la 3, menos 7x. De 0 a 1. De 0 a 1. Entonces, aquí es lo bueno, ¿no? Que solamente lo voy a evaluar en 1. Ya me evité de evaluarlo en 0, en menos 1. Ya que en 0 todo se anula. Y pues si no me equivoco, esto es ya evaluar en 1. Este es 3 medios, es 1, menos 7. Entonces aquí sigo con la cuenta. Para la primera, pues yo creo que lo hago. Sería cruzado, ¿no? 7 por 3, 21. Por acá tengo 35. Y de este lado tengo menos 6. Tengo menos 6. Entonces sería 20, ¿qué? 6. 35 avos menos 6. Y aquí sería hacer la multiplicación. Entonces aquí sí sería menos 26 menos. El denominador común es 35. Y hago la multiplicación de 35 por 6. Aquí estoy con sería 210. 210 por acá. Y ya le resto. 26 menos 26 menos 210 sería 184. 35 avos. Y esto ya te da positivo. Esto te da positivo. Te da una fracción. 35 avos. Ahí mero. Este es el resultado para el segundo.
Es una integral de superficie. Ahí están las cuentas nuevamente son inevitables. Esto ya lo vamos aprendiendo con los cálculos. Y la forma de entender este resultado es con lo siguiente, ¿no? ¿Cómo comprender el teorema de la divergencia? Me voy a pasar ya a esta parte. Bueno, aquí pinto lo que corresponde a la ecuación, ¿no?, que hemos estado ocupando. O sea, ¿cómo entender este operador? Lo que queremos hacer es entender este operador un poco más. Pues ya tenemos que aparece en el teorema de la divergencia. Tienes aquí tu cascarita, tu superficie S, puede ser un cubo, o de las formas que ya vimos en los ejemplos de arriba. Tienes tu vector normal, pues te dicen que siempre proyectes tu campo vectorial en la dirección del vector normal y hagas la integral de superficie. Entonces, el teorema de la divergencia es este que está aquí. Pero esta integral triple se puede escribir usando el teorema del valor medio. Teorema del valor medio. Medio que te dice que, a ver, te dice, para una variable, primero, para empezar, la integral de AB, de f de x, d de x, es igual a, ha de ser el primer teorema del valor medio, que sería encontrar un valor dentro del intervalo a, b, y esto lo multiplicas por b menos a. Esto lo vamos a aplicar para una triple integral, pero aquí solamente voy a tener de volada la explicación, que es muy sencilla. Tengo el intervalo a, b, esta es de una variable. Tengo mi gráfica de mi función, ahí está. Esta es la de f de x. Voy a ponerlo por acá mejor. Voy a empezar a rayar. Aquí está en a y aquí está en b, sus alturas. Y esta integral, pues es el área bajo la curva. Pues es este, ¿verdad? ¿Cómo se cambia de color? Es esta área solamente, el área bajo la curva. ¿Y qué te dice? El teorema de valor medio te dice, pues nada más es multiplicar dos números. Lo que vale b menos a, que es la base, es b menos a, por una cierta altura que es f de c. Entonces te dice que existen para las funciones f continuas, existe un c en el intervalo a, b, voy a poner cerrado, a, b, tal que, ¿qué? Tal que pasa lo de aquí arriba, ¿no? Se cumple esta igualdad. Esto de aquí, esta igualdad. Y te dice, si multiplicas la base, que es b menos a, por esta altura, te va a dar esa misma área, ¿no? Que es un rectángulo, ¿no? Este es un rectángulo. B menos A por la altura f de C es un rectángulo y te da lo mismo que si estuvieras haciendo la integral de AB. Pues eso se cumple en 3 variables y en 2 variables y en las variables que sean. Vamos a tener para las integral triple sobre Q, pero en este caso mi F sería la divergencia. Es el análogo, la generalización. Te dice, pues existe un valor en la región Q, donde la divergencia la puedes evaluar ahí. Vamos a ponerle que es x0, y0, z0, correspondería al valor c en una variable, por quien es b menos a, sería, en este caso es el volumen de Q. Eso es el teorema de valor medio para las triples integrales. Evalúas la divergencia en el punto de acá y lo multiplicas por el volumen de Q, que es una forma de expresarlo, que es el volumen por lo que corresponde a este valor. Ya te sale una especie de hipervolumen.
Esta a su vez, por el teorema de la divergencia, voy a poner la flecha por donde va a entrar. Por acá. Esta a su vez es una integral de superficie. DDS. Entonces, la divergencia la puedo expresar. La divergencia que tengo por acá, que es multiplicar este escalar por el volumen, lo puedo despejar. Entonces, despejo la divergencia, evaluado ya en este punto. ¿Y qué corresponde qué corresponde a esta que se le llama, esta divergencia va a corresponder a un cociente? Voy a poner 1 entre el volumen de Q multiplicado por la integral, es un despeje solamente, la integral de superficie. Es esto. Sale de aquí, ¿no? Sale de aquí. El volumen está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Pasa dividiendo. Finalmente ya tengo la expresión, solamente voy a borrar estos garabatos, este de acá y este de acá. Esta es la expresión que necesito. Ya dependiendo del libro, pues tiene la anotación y la explicación ya correspondiente, como mejor le pareció al autor, pero la idea es exactamente la misma. Esto es, la divergencia, pues está calculando un cociente, que esto es el flujo, lo de arriba es el flujo, eso sí por definición, del campo F, es solamente eso, y lo de abajo, pues es un volumen, entonces ponemos por unidad de volumen, por unidad de volumen. En este caso, sobre la región sobre la que estás haciendo, ¿no? El flujo completo. Esto sería lo que significa la divergencia. Ya para fines más geométricos, pues si la divergencia es positiva, si la divergencia de F es positiva, y por acá está tu punto x0, y0, z0, y pensemos que la superficie pues es una esfera, ¿no? Una esfera ahí, concentro en ese punto. Aquí fue un error técnico. Ahí está. Pongo algo más derecho. Ahí está. Entonces, localmente, lo que te dice que si la divergencia es positivo es porque el flujo va a ser positivo, que tienes esta igualdad. Entonces, el flujo positivo te dice que para el teorema de la divergencia, acuérdense que el vector normal va hacia afuera. Aquí puros vectores normales para afuera. Y si el flujo es positivo, entonces el campo vectorial, pues va a pasar lo mismo, ¿no? El campo vectorial va hacia afuera. Puede ir hacia adentro en algunos instantes, pero el flujo neto, pues va, va más, fluye más hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Se puede decir de esa manera. En este caso, decimos que, solamente voy a poner una flecha, decimos que F se está expandiendo, ¿no? F expande. Esto es lo más, digamos, lo que en algún momento se comentó, X0, ¿no? Mejor dicho, el punto X0, Y0, Z0 es una fuente y F se expande, ¿no? Al decir F, me refiero a las líneas de corriente. F puede pensarse como en la dinámica de un gas o de un fluido. Entonces, si es de un gas, eso se entiende perfectamente, se expande. Cosa contraria, ¿no? Cuando el signo es negativo, entonces pasa, pues el dibujo es exactamente lo mismo, excepto que la flecha verde es el que se va a invertir. Entonces aquí pongo todo igual, es el punto. Aquí tengo mi vector normal, tantos como uno se le antoje poner, sobre mi superficie. Y mi campo, por el ser
por el ser que el flujo sea negativo, pues lo puedo visualizar de esta manera, ¿no? Que apunte hacia adentro. Entonces ese punto que está ahí centrado es un sumidero. Es un sumidero. O sea, todo lo que esté cerca de ahí se va, se lo va a tragar, ¿no? Ese punto. Como si fuera la tina, ¿no? De baño llena de agua y lo destapas, quitas el tapón que retiene el agua y todo va hacia ahí, ¿no? Todo va fluyendo hacia ese punto, localmente. Todo esto es local porque esto es un análisis local de lo que tenemos desde arriba. Entonces, F se contrae. Y el último caso, que es cuando la divergencia es cero, aquí la cosa es que está rígido, este fluido. Es un fluido que no puede ser un gas, porque un gas se puede expandir o contraer, digamos. Entonces es algo más rígido en ese sentido. Y pues, lo que te sale es de que puedes visualizarlo de esta manera, pero no tiene que ser la única que va a suceder, que ya se comentó en algún momento. Aquí tienes tu campo F y va avanzando, ¿no? Va avanzando, va atravesando la superficie. Por un lado la atraviesa y por el otro lado, pues ya la vuelve a atravesar, pero en sentido ya para afuera, ¿no? Entonces tu campo vectorial es hacia afuera siempre. Entonces de un lado, digamos de que estoy pintando, tengo que el flujo es negativo, flujo negativo, aquí, flujo negativo. ¿Por qué negativo? Porque la flecha, así muy intuitivamente, la flecha verde va en sentido contrario a la flecha roja. Negativo es lo que se mide. Y del otro lado, que es donde ya se va el fluido, de este lado, tengo que el flujo es positivo, ya que va en la misma dirección que tu campo vectorial. Entonces, ese es no expande ni contrae, entonces es cuando el campo vectorial se llama incomprensible, ¿no? Compresible. Es algo como si fuera un campo de los que en algún momento ya se hablaron, ¿no? Por ejemplo, un campo constante. Y esa es como la explicación muy, muy intuitiva, ¿no? En los tres casos tienes la superficie y esto es lo que te dice, ¿no? Te da una interpretación geométrica del teorema de la divergencia o de Gauss. Esta es una forma de entender la divergencia, ¿no? Haciendo uso del teorema de Gauss y viendo que localmente el signo de la divergencia te dice, pues si tu fluido va expandiéndose o se va contrayendo o se mantiene en ninguno de los dos casos, que es cuando la divergencia es cero.